Aquí seguimos, aquí estamos en directo en Negocios Televisión, esto es Ponte en Acción. Vemos que las bolsas y los bonos siguen en modo stand-by a la espera de la batería de resultados empresariales y también de los datos macroeconómicos que se van a ir conociendo a lo largo de esta semana, pero sobre todo preguntándose hasta cuándo o hasta dónde llegarán las subidas de tipos de interés, y para empezar a tener pistas más fiables tendremos que esperar todavía una semana más. La próxima semana es cuando empieza ya lo importante, lo más relevante, con las reuniones de la Reserva Federal Norteamericana, Banco Central Europeo, y esta misma semana, eso sí, tenemos reunión del Banco Central de Japón. Poquito movimiento, IBEX 35 baja un 0,3%, pero en el resto de índices europeos apenas hay movimiento, salvo por la bolsa de Milán, que se deja más de un 1%, pero en el resto Eurostoxx 50 y el Stoxx 600 cotizan prácticamente planos. Tranquilidad también por el lado de la renta fija, con una ligera subida en las rentabilidades del Bund alemán hasta el 2,48, y caídas en los bonos americanos. 3,54 es el que marca el 10 años americano. Vamos ya con el primer análisis de la jornada. Saludamos a Luis Francisco Ruiz, de CMC Markets. Hola, Luis Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar ahí contigo, Fernando. Muy bien. Igualmente. Bueno, jornada, bolsas muy indecisas como si faltase ese catalizador, ¿no?, necesario para relanzar las compras. Sí, bueno, has comentado una agenda que realmente viene cargada esta semana y la que viene, porque la semana que viene tenemos bancos centrales, tenemos resultados empresariales, tenemos macro a final de semana, que es muy importante, datos de inflación, crecimiento del PIB, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, hay catalizadores de sobra para ver hasta dónde pueden ir las bolsas. Y es normal que se hayan quedado un poco estancadas, porque, fíjate, el Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia a nivel mundial, está realmente pegado a la zona de máximos, que es 4.195, 4.141 puntos, que es la base, es la parte alta o superior de un rango lateral que dura prácticamente 4 meses. Y se están publicando esos resultados empresariales que, como bien comentas, en algún momento apuntan un nivel agregado que estaríamos en una recesión de beneficios, o sea, el segundo trimestre consecutivo con beneficios retrocediendo en términos interanuales, que es como se miden los resultados empresariales. Luego, en este sentido, es normal que haya dudas, que haya por lo menos un estancamiento en los niveles actuales, y ahora llegará los catalizadores que estamos comentando, pues realmente van a decidir si rompemos esas resistencias o retrocedemos. Vamos a ver qué es la información que nos va dejando el mercado. ¿Han vuelto bajistas los inversores, o el sentimiento bajista ha aumentado en estas últimas jornadas? Bueno, recientemente hicimos un análisis de sentimiento y, bueno, lo que choca y lo que ha chocado en los últimos años es que a medida que nos aproximamos a máximos, no hay euforia en el mercado, sino que ocurre todo lo contrario. Es decir, que los inversores se protegen cuando llegan a máximos. Compran volatilidad y venden bolsa, ¿no? En sus diferentes versiones. Y, de hecho, muchos indicadores de sentimiento, como esas encuestas a los inversores, la American Association, o cuando vemos el ZW, etcétera, hay leves recuperaciones, pero el sentimiento en su conjunto continúa siendo negativo. Luego, parece que aquella época donde cada vez que nos acercamos a máximos históricos o se iban a romper máximos se desataba la euforia, pues eso ha quedado en el pasado, Fernando. Bueno, hablemos de la temporada de resultados, porque además de los grandes del mercado español como Santander, BBVA, Iberdrola, vamos a conocer cuentas nada más y nada menos que de Alphabet, Microsoft y Amazon. Un poco, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que podemos esperar en unos y otros casos? Así en líneas generales, Luis Francisco. Sí, en líneas generales está la gran lucha por ver quién es el que lidera la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos a Microsoft, que por ahora va liderando, y vamos a ver qué es lo que ocurre con Alphabet, pero fíjate que en términos de capitalización está Microsoft a punto de duplicar a Alphabet. Luego conoceremos Amazon, a ver qué tal se está recuperando con la reapertura y con la subida de costes de inflación, a ver qué tal van esos márgenes. Y lo que es la bolsa española, lo que estamos viendo es una rotación, un poco desde el sector bancario o financiero, pues al sector un poco más de utilities. Es una rotación que suele ser habitual en esta época del año. Veo por aquí el cambio euro-dólar, ha vuelto a superar los 1,10 dólares, el cambio euro-dólar. ¿Hay razones para creer que va a continuar esa caída del dólar o esa mayor debilidad? Sí, el dólar está débil principalmente por el diferencial de tipos de interés. Estabas comentando también al principio en la entradilla
que veíamos al Bund alemán en torno al 2,50 y eso es un punto diferencial. Cada vez se pagan menos tipos de interés en Estados Unidos porque la curva empieza a descontar que se pueden bajar los tipos en un futuro próximo debido a la desaceleración económica y, claro, se pagan menos tipos de interés, hay menos flujo hacia dólares y es lo que está ocurriendo en la actualidad. Es el principal driver de la moneda y veremos a final de semana si la inflación en Estados Unidos, ese dato de PCE, sale por debajo de lo esperado y vemos que los tipos se relajan más en Estados Unidos, podría verse que ese euro-dólar consolida por encima de 1,10. Bueno, estamos viendo precisamente los efectos en activos como el oro, que le cuesta recuperar el nivel de los $2.000, pero sobre todo en el precio del petróleo. Hoy, fíjate que muchos esperaban que el Brent pudiese perder el nivel de los $80, pero se ve que ahí hay un punto intermedio entre los 80 y los 81 donde ha rebotado de nuevo. Sí, justo en el hueco, cuando se anunció en la banda inferior de aquel hueco al alza, cuando anunció la OPEP el recorte de producción, pues bueno, ahí tenemos un pequeño soporte, que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y respecto a los metales preciosos, lo que estamos viendo también los metales preciosos y en las criptomonedas es que tienen una correlación muy elevada, inversa en este caso, frente al dólar. Es decir, que si el dólar se deprecia, vemos como los metales preciosos y las criptomonedas suben. Y ahora mismo lo que vemos es un pequeño pullback en el oro, en este caso, por ejemplo, tomando como referencia pues a la zona de 1.980, $1.990, que eran anteriores máximos y actuales niveles de soporte. Luis Francisco, no sé si este año, con todo el follón que tenemos de tipos de interés, riesgo geopolítico, sigue siendo válido ese famoso adagio bursátil, el say in May and go away. Hay quien pensaba, quien dijo también que no había que esperar a mayo, sino había que haber vendido en abril. Bueno, mira, la realidad es que la bolsa sigue subiendo los meses de verano. Sube menos. O sea, estacionalmente hablando, lo del selling May tampoco funciona. Lo que sí yo creo que sería conveniente, lo que suele ocurrir con mucha frecuencia, es que los sectores defensivos funcionan mejor que los sectores cíclicos cuando llega la temporada de verano, que aumenta un poco más la volatilidad, porque cae el volumen, hay menos profundidad en los mercados y encima si planteamos esa cierta desaceleración económica, pues podría haber cierto aumento de incertidumbre. En ese sentido, estar en sectores más defensivos, como son las utilities, que ahora, por ejemplo, en España están recuperando momento, puede ser una alternativa a ese famoso selling May. No hace falta ser tan radical y deshacer todas las posiciones, ¿no? Oye, me ha resultado curioso cuando has dicho que, bueno, en estos momentos, cuando las bolsas llegan a máximos anuales, la gente, más que alegrarse o pensar hay que seguir en este tren, es cuando se lo piensa y me decías, y lo que hacen es vender bolsa y comprar volatilidad, pero si la volatilidad está casi por debajo de 17 puntos. Sí, bueno, al final es que averiguar el suelo de cualquier activo o los giros es muy complicado. Siempre es más conveniente o más prudente. Las estrategias que funcionan mejor son aquellas que esperas que se produzca en movimiento previo. Es decir, aquellos que hayan comprado volatilidad relativamente hace poco, pues los últimos meses han ido perdiendo porque no ha parado de perder posiciones, igual que aquellos que vendieron bolsa. Luego siempre es conveniente esperar a ese giro de mercado o a ese por lo menos un movimiento previo de los precios, pues para, en este caso, posicionarse. Es decir, intentar comprar en mínimos y vender en resistencias es una estrategia, desde ese punto de vista de trading, no muy recomendable. Pues tomamos nota, como siempre, de tus buenos consejos. Luis Francisco Ruiz, CMC Markets, un placer, cuídate mucho, que vaya bien la semana, hasta pronto. Encantado, igualmente, hasta luego. 12:27 de la tarde, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida continuamos analizando la situación en los mercados, enseguida con Miguel Ángel Temprano y con Javier García.